Hey gente, ¿quieren saber cómo hacer este efecto de texto derretido en Photoshop? Pues quédense porque ya vamos a empezar. Lo primero que haremos es crear un nuevo documento en Photoshop. Le vamos a dar una medida de 1080 por 1350 píxeles, ya que esta es la medida que utiliza Instagram para sus posts. Dependiendo de dónde vayan a publicar, pueden cambiar las medidas a su gusto, que esté en color RGB. Y acá en contenido en el fondo no importa si es blanco, negro o cualquier color, ya que pues en el transcurso del proyecto lo iremos cambiando o lo podríamos cambiar a gusto. Y le damos crear. Aquí lo primero que haremos es crear un fondo base para tener como referencia de cómo vamos a empezar con todo. Este fondo yo lo voy a poner un poco blanco, pero tirando un poquito más como hacia el gris, y bloquearemos esta capa. Lo siguiente que haremos es ya crear el texto que usaremos. Creamos la palabra que vayamos a utilizar para el efecto. Centramos el texto. Lo siguiente que haremos es coger el texto y lo vamos a rasterizar después de que estemos seguros de que usaremos este texto, ya que después de rasterizar no podremos editarlo. Y nos iremos a la opción de filtro, licuar. En esta opción lo que vamos a hacer es distorsionar un poco lo que son las letras, para que al momento que le generemos el efecto debajo de estas se vea como una unión y no se va a separar las letras superiores de las inferiores. Después de que tengan una pequeña distorsión en las letras como de este estilo, le damos OK. Lo siguiente que haremos es duplicar la capa de texto. Esto lo dejaremos como Creative Voice normal, y en el inferior le ponemos efecto. Nos ubicamos en la capa de abajo de textos de las que creamos, donde va a ir el efecto, y vamos a tomar la opción de dedo, que es esta herramienta de acá, y vamos con una intensidad entre 40 y 50%. Podríamos usar un 45. Vamos a empezar a mover el texto hacia la parte de abajo, hacia la parte inferior. Le pueden dar de pronto otro poquito más de intensidad para que mueva mejor los textos. Después de que estemos satisfechos con el proceso, lo siguiente que haremos es pararnos en la capa superior y crear una capa de ajuste que se llama mapa de degradado. Cuando la creemos, esto es lo que nos dará los tonos del derretido y del fondo. Abrimos. El color de la parte izquierda es el color de las letras. Este afectará el tono que deseemos en las letras. En este caso podríamos dejarlo en un color rojo mientras vamos creando el degradé, y en el transcurso de que vayamos cambiando los colores podríamos definir cada color que queramos a gusto. Recomiendo también pararnos en la capa superior del texto y aquí en todo el borde ir utilizando un poco la herramienta para que se fusione el texto superior con el texto inferior, que es el que tiene el efecto de derretido. Aquí lo que estamos haciendo es combinarlos un poco para que se sienta que es el mismo texto y no que son dos por separado. Después de haber seleccionado los colores a gusto, lo que hacen es pararse en la capa superior y oprimir Control Alt Shift E. Lo que hacemos con esto es como fusionar todas las capas en una sola. Entonces a esto lo que vamos a hacer es convertirla en un objeto inteligente. Nos vamos a ir a filtro, ruido y añadir ruido, para generarle como esta textura un poco más interesante al diseño, que
se fusione un poco el fondo con lo que es pues el texto. En este caso ya lo había escogido, que era un 22. Siempre recomiendo utilizar entre 15 y 30%. En este caso pues este diseño me gustó por ahí en 22, 23, 22. Siento que está perfecto. Que en la distribución siempre esté en uniforme y esté en monocromático. Y aquí le damos OK. Y ya le va a generar como este efecto al diseño. Lo siguiente que haremos ya será como agregarle texturas y unos textos como para que sea un poco más interesante el diseño. En este caso ya tengo dos texturas que había descargado. La textura 1 es esta. Lo que vamos a hacer es la girar, la ponemos de este lado y lo que haremos es ponerla en la opción de, acá está, luz lineal. Y aquí en luz lineal después lo que vamos a hacer es jugar con la opacidad para ya crearle como una textura al diseño. Luz lineal, y siento que por ahí en un 30% está bien, y ya le empieza a dar como una textura más como acartonada al diseño en general. Vamos a agregar la segunda textura que ya habíamos buscado, y esta lo que va a hacer es que se va a volver un poco como más estilo papel. Y aquí igual nos vamos a ir al modo de fusión y vamos a jugar un poco a ver cuál, digamos, que se combina más con nuestro diseño. En este caso a mí me gusta mucho utilizar la opción que es esta, luz fuerte o lineal. Nuevamente en este caso me gusta la focal. Entre luz lineal y focal me gusta más la luz focal, y vamos a bajarle la opacidad por ahí en un 40%. Siento que se puede bajar un poco más, yo creería que por ahí en un 30% también estaría perfecto. Y lo siguiente que haremos es agregar unos textos como para adornar un poco más el diseño. Ok, después de agregar unos textos, agregamos el logo de como tal el canal y agregamos esto como proyecto 01, ya que empezaremos a subir una serie de videos al canal referente al diseño y al streetwear. Desarrollaremos animaciones de logos, diseños de pósters y otras técnicas y estilos usando Photoshop, Illustrator y algún programa de animación o edición 3D. Entonces no se pierdan nada del canal, suscríbanse, pronto habrá muchísimo más contenido. Espero el contenido de este video les haya servido muchísimo y gracias.